Él la llamó inútil, se burló de su simple vida y la dejó sin mirar atrás. Pero lo que él nunca imaginó es que Dios ya estaba escribiendo una historia donde la última palabra no sería dolor, sino justicia. Quédate hasta el final, porque esta historia te recordará que cuando el mundo cierra una puerta, el cielo abre ventanas que nadie puede cerrar. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta leerte. En un rincón olvidado, entre montes verdes y caminos polvorientos, vivía Mariela, una mujer de mirada cansada, pero alma luminosa. Su casa era pequeña, de adobe viejo, con un techo que crujía con la lluvia. Dentro de ese hogar humilde había algo que muchas casas grandes no tenían: una paz nacida de la fe. Mariela vivía sola desde joven. Perdió a su madre a los 18 y desde entonces trabajaba limpiando casas, cocinando para familias acomodadas y vendiendo empanadas los fines de semana. Sus manos estaban marcadas por el jabón, pero también por la bondad. Cada madrugada, antes de empezar, se arrodillaba frente a una vela y decía: «Señor, tú sabes mis cargas, dame fuerzas hoy, y si no puedes quitarme el dolor, acompáñame mientras lo cargo». Mariela no tenía lujos, pero veía bendiciones donde otros solo veían carencias. Una taza de café caliente, un día sin lluvia, un cliente que pagaba sin regatear. Cada detalle era un milagro. Así transcurría su vida, hasta que apareció Ernesto. Lo conoció en una de las casas donde trabajaba. Él era sobrino del dueño, un hombre de ciudad, de traje elegante y sonrisa lista. Cuando la vio limpiando la cocina, le dijo: «Usted no debería estar aquí agachada, merece algo mejor». Mariela, que no acostumbraba a halagos, solo bajó la mirada y sonrió tímidamente. Con el tiempo, Ernesto empezó a visitarla más a menudo. Le llevaba pan, preguntaba por su día, la hacía reír con historias de la ciudad. Mariela, sintiéndose invisible durante años, pensó que quizá Dios le regalaba un compañero. «Tal vez también tengo derecho a ser feliz», murmuraba en la oscuridad. Ernesto parecía encantado con su humildad y ternura. Se quedaba tardes enteras conversando con ella, diciendo que juntos podrían construir una vida distinta. Mariela, sin experiencia en el amor, creyó cada palabra. Abrió su corazón con la inocencia de quien nunca imaginó que el cariño podía ser una trampa. Pero así como el viento cambia sin aviso, también cambió Ernesto. Las visitas se hicieron breves. Las palabras dulces se volvieron críticas, y las promesas, silencios. Un día, mientras Mariela preparaba una sopa con lo poco que tenía, Ernesto llegó molesto. «Otra vez comida pobre. Contigo nunca se puede aspirar a nada». Mariela se quedó quieta, sosteniendo la cuchara con manos temblorosas. «Lo siento. Hago lo que puedo». Ernesto rodó los ojos. «Ese es el problema, Mariela. Haces lo que puedes, pero nunca es suficiente». Poco a poco, las ofensas llenaron el aire. Ernesto la llamó mediocre, simple, mujer sin ambición. Ella intentaba mantener la calma, pero el alma se le desgarraba. Aún así, seguía orando cada noche. «Señor, no permitas que me convierta en amargura. Si este hombre no es para mí, dame claridad». La claridad llegó de golpe. Una tarde, Ernesto apareció en su casa con ropa nueva y perfume extraño. Entró sin saludar, tomó una silla y la miró con desprecio. «Mariela, ya no puedo seguir con esto. Yo merezco una mujer con clase. Una que me haga crecer, no alguien como tú que se conforma con migajas». Ella sintió que la voz se le apagaba. «Ernesto, yo te he amado con lo poco que tengo». Él rió, una risa cruel. «Pues tu poco no me sirve». Y sin darle tiempo a responder, salió dando un portazo. Mariela cayó de rodillas y rompió en llanto. Lloró hasta quedarse sin aire. «¿Por qué, Dios mío?
¿por qué me permitiste creer en alguien que solo vino a destruirme? Si me quitaste todo, no me quites la fe. No me dejes sola. Esa noche lloró hasta dormirse, y aunque no lo sabía, Dios ya estaba preparando algo que cambiaría su vida. Los días siguientes fueron duros. El pueblo murmuraba: Ernesto anda con otra, mujer de dinero. Mariela escuchaba, pero no respondía. Solo trabajaba, oraba y respiraba despacio para no romperse. Una mañana, mientras barría frente a su casa, una camioneta elegante se detuvo. Bajó una mujer de ojos firmes pero cálidos. ¿Usted es Mariela?, preguntó. Sí, señora. La mujer extendió la mano. Soy Teresa, dueña de la panadería grande en la plaza. Me hablaron de usted. Necesito una administradora. Alguien honesta y trabajadora. ¿Le interesa? Mariela se quedó sin palabras. ¿Administradora? Pero yo solo sé limpiar. Teresa sonrió. Una mujer que trabaja con el corazón puede aprender lo que sea. Ese día, la vida de Mariela dio un giro inesperado. Teresa le ofreció un sueldo justo, comida y un pequeño cuarto detrás de la panadería. No era lujo, pero era dignidad. Y lo más importante, era una nueva oportunidad. Con el tiempo, Mariela aprendió a manejar la caja, atender clientes y coordinar pedidos. La panadería prosperó. Los clientes la querían, la respetaban, y muchos decían que la paz de Mariela hacía que el pan supiera diferente. Teresa la observaba con cariño. Dios te tenía reservada para algo grande, hija. A veces las heridas abren puertas que nunca hubieras imaginado. Fue en esos días cuando apareció Julián, el hijo de Teresa, un hombre sencillo, trabajador, de sonrisa tranquila. Al principio solo ayudaba, pero cada semana encontraba excusa para quedarse un poco más. Compartían risas, hablaban de sueños, fe y heridas antiguas que ya no dolían. Julián la miraba como nadie, con respeto. Un día, mientras Mariela colocaba pan caliente en las bandejas, Julián dijo: «Quería decirte algo, pero no sé si me atreva». Ella lo miró. «Dímelo». Él respiró hondo. No sabía que una mujer con manos cansadas podía tener un alma tan fuerte. «Me inspiras. Desde que llegaste, este lugar tiene más luz». Ella sintió que el corazón se le agitaba. «Julián, tengo un pasado duro». «Todos lo tenemos», respondió él. «Pero tú no eres lo que perdiste. Eres lo que sobreviviste». Esa tarde, cuando el sol caía, Julián sostuvo sus manos. «Si Dios lo permite, quiero caminar contigo, no por lástima, sino porque contigo la vida sabe ahogar». Mariela sintió lágrimas correr, pero esta vez sanaban. «Yo no tengo mucho que ofrecer, solo un corazón que aprendió a levantarse». Julián sonrió. «Eso basta. Lo demás lo construimos juntos». Cuando Teresa vio a los dos tomados de la mano, sonrió emocionada. Así obra Dios. A veces te rompen el alma para que aprendas a elegir a quien sabe cuidarla. Meses después, Teresa les entregó las llaves de una pequeña casa cerca del río. Este será su hogar, que lo llenen de amor, trabajo y fe. Mariela, que un día fue humillada, ahora recibía más de lo que jamás imaginó. Esa noche, antes de entrar a su nuevo hogar, Mariela se arrodilló junto a Julián. Tomaron sus manos y oraron. «Gracias, Señor», dijo ella, «porque lo que perdí no se compara con lo que me diste, porque no permitiste que el desprecio fuera mi final». El cielo estaba lleno de estrellas. Mariela las miró y murmuró: «Cuando él me llamó inútil, tú me llamaste hija. Cuando me abandonó, tú me levantaste». Y así, en el mismo lugar donde lloró por ser despreciada, ahora reía abrazada a un amor verdadero. Porque cuando la vida la dejó en el suelo, ella eligió orar, y Dios la hizo volar. Familia, gracias por escuchar hasta el final.
Si esta historia tocó tu corazón, regálame un like, comparte y suscríbete. Y recuerda ver las historias que están en tu pantalla ahora mismo. No te las puedes perder.